María vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde las paredes eran testigos de sus días más duros y también de los momentos de esperanza que compartía con su hijo, Pablo. Cada mañana comenzaba temprano, preparando un desayuno sencillo para Pablo antes de llevarlo a la escuela. A menudo, tenía que decidir entre pagar la renta o comprarle a su hijo algo extra, como un juguete que deseaba o ropa nueva. Aunque su sueldo como camarera apenas alcanzaba para lo básico, siempre encontraba una forma de salir adelante, ya fuera tomando turnos extras o aceptando trabajos ocasionales de limpieza. El trabajo en el restaurante no era fácil. Las largas jornadas la dejaban exhausta, con los pies doloridos y las manos marcadas por el constante lavado de platos. Sin embargo, María se negaba a quejarse. Su sonrisa nunca faltaba, y aunque los clientes pocas veces notaban su cansancio, sus compañeros de trabajo sabían cuánto sacrificio había detrás de cada gesto amable. Por las noches, mientras Pablo dormía, María solía quedarse despierta organizando sus gastos, soñando con un futuro mejor para ambos. Pablo era su motor, su razón de ser. A pesar de su juventud, él comprendía el esfuerzo de su madre y siempre intentaba ayudar de alguna manera, ya fuera recogiendo sus juguetes o sorprendiéndola con dibujos que mostraban su gratitud. María soñaba con darle una vida diferente, una en la que él no tuviera que preocuparse por cosas como el dinero o el miedo a perder su hogar. Aunque su situación económica era complicada, María mantenía una fuerza interior que inspiraba a quienes la conocían. Para ella, la esperanza no era un lujo, sino una necesidad. Creía firmemente que, tarde o temprano, la vida recompensaría su esfuerzo. Su lema era sencillo: mientras estemos juntos, podemos con todo. Y así enfrentaba cada día, con determinación y amor infinito por su hijo. Ahmed era un hombre que parecía tenerlo todo. Desde su juventud, su vida estuvo marcada por el éxito. Proveniente de una familia prominente en los Emiratos Árabes, había heredado una fortuna considerable, pero no se conformó con vivir a la sombra de sus antecesores. Desde muy joven, mostró un talento excepcional para los negocios, y con su ambición, logró expandir los horizontes de su empresa familiar, transformándola en un imperio internacional. Su vida estaba llena de logros, propiedades en las ciudades más exclusivas del mundo, una colección de automóviles que cualquier aficionado envidiaría, y la libertad de viajar a donde quisiera con solo desearlo. Sin embargo, detrás de las puertas doradas de sus mansiones y el brillo de su estilo de vida, Ahmed sentía un vacío que nada podía llenar. En las largas noches solitarias, se encontraba pensando en cómo, a pesar de rodearse de lujo y éxito, su corazón permanecía inquieto. Aunque su círculo social estaba compuesto por empresarios, figuras influyentes y amistades que siempre lo acompañaban en cenas opulentas o en eventos exclusivos, sabía que ninguna de esas relaciones era lo suficientemente profunda como para compartir lo que realmente anhelaba: una familia. Desde niño, Ahmed había soñado con ser padre. Criado en una familia que valoraba la unidad y el amor por encima de todo, veía a sus padres como un modelo de lo que significaba construir un hogar lleno de calidez y significado. En su memoria aún estaban vivos los recuerdos de su madre contándole historias antes de dormir o de su padre mostrándole cómo manejar un pequeño negocio desde cero. Ahmed quería revivir esos momentos, pero esta vez como padre, dándole a su hijo el mismo amor y enseñanzas que él había recibido. A pesar de su deseo, los años pasaban y Ahmed no lograba encontrar a alguien con quien construir esa visión. Había tenido relaciones, pero todas parecían superficiales, centradas en su estatus o en el estilo de vida que podía ofrecer. Se sentía constantemente atrapado entre personas que querían algo de él, pero nunca lo que realmente buscaba: amor genuino y un compromiso profundo. Había intentado distraerse, dedicándose más al trabajo, viajando a lugares exóticos y envolviéndose en sus múltiples pasiones, como la filantropía. Donaba generosamente a organizaciones benéficas y creaba proyectos que ayudaban a comunidades necesitadas.
Aunque esto le daba cierta satisfacción, no podía ignorar que algo esencial seguía faltando en su vida. Cada vez que veía a una familia paseando en un parque o a un niño corriendo hacia los brazos de su padre, sentía una punzada en el corazón. A medida que el tiempo pasaba, Ahmed empezó a preocuparse por la posibilidad de que ese sueño nunca se hiciera realidad. Los años lo habían hecho más selectivo, pero también más solitario. En los momentos más silenciosos, cuando la extravagancia de su vida se desvanecía, su mayor anhelo se hacía presente. No quería terminar siendo un hombre que lo tuvo todo menos lo más importante, alguien con quien compartirlo. Fue en ese punto de su vida, justo cuando se sentía al borde de aceptar que tal vez la familia que soñaba no llegaría, que ocurrió algo inesperado. Un viaje de negocios lo llevaría a un lugar donde el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. El destino, con su habilidad para entrelazar vidas de formas inesperadas, preparó el escenario para un encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de dos corazones. Ahmed había viajado a aquella ciudad en una misión estrictamente profesional. Como siempre, sus días estaban llenos de reuniones con ejecutivos, análisis de contratos y decisiones importantes que afectaban el curso de sus empresas. Sin embargo, ese viaje resultó diferente. Había algo en el ambiente de aquella ciudad, con sus calles empedradas y su aire acogedor, que lo hizo sentir fuera de su mundo habitual de lujo y formalidad. Después de una jornada especialmente agotadora, Ahmed sintió una necesidad inusual de escapar de la monotonía de los hoteles de 5 estrellas y los restaurantes elegantes a los que solía ir. Quería algo auténtico, algo que le recordara la sencillez que tanto añoraba en su vida. Al caminar por una calle tranquila, un pequeño restaurante llamó su atención. Su fachada era modesta, con un letrero pintado a mano y mesas sencillas que se asomaban al exterior. Había algo en ese lugar que le pareció genuino, como si prometiera más que comida, una experiencia real. Al entrar, el sonido de platos chocando y risas llenaba el ambiente. Era un lugar cálido, decorado con sencillez, pero lleno de vida. Mientras Ahmed tomaba asiento, sus ojos recorrieron el espacio hasta detenerse en una figura que destacaba entre la multitud, María. Ella estaba detrás del mostrador, organizando platos mientras atendía a los clientes con una sonrisa que parecía iluminar el lugar. Sus movimientos eran rápidos pero elegantes, y aunque claramente estaba agotada, su rostro transmitía una serenidad y una fortaleza que resultaban fascinantes. No era solo su belleza lo que capturó la atención de Ahmed, aunque era innegable, sino la calidez que emanaba. Había algo profundamente humano y honesto en ella, una energía que contrastaba con el mundo superficial al que él estaba acostumbrado. Ahmed se quedó observándola por un momento, intrigado. Mientras María se acercaba a su mesa para tomar su pedido, él notó detalles que le parecieron encantadores. La forma en que se inclinaba levemente para escuchar con atención, cómo su cabello caía sobre su rostro y cómo, incluso al enfrentar un día claramente agotador, lograba mantener un aire de dignidad y gracia. Cuando ella le habló, su voz confirmó lo que él ya intuía, era cálida, amable, y tenía un tono que transmitía sinceridad. «Buenas noches, ¿ya sabe qué va a pedir?», le preguntó, con una sonrisa que parecía no ser solo profesional, sino una parte intrínseca de quien era. Ahmed, por un instante, se quedó sin palabras. Acostumbrado a conversaciones llenas de formalidades y protocolos, aquel momento le pareció inusualmente genuino. Mientras ella tomaba su orden, Ahmed se permitió un instante para observarla más de cerca. Había algo en su mirada que revelaba historias, luchas y una fortaleza que lo conmovió. No era solo una mujer trabajando, era alguien que, a pesar de las adversidades, llevaba consigo una luz única. Cuando se marchó para llevar su pedido a la cocina, Ahmed se encontró pensando en cómo alguien podía transmitir tanto con tan solo un gesto o una sonrisa. A lo largo de su cena, Ahmed no pudo evitar seguir observándola de reojo. Cada interacción que tenía con otros clientes confirmaba lo que ya sentía,
María era especial. Había una naturalidad en su forma de ser que contrastaba con el mundo calculado y frío al que él pertenecía. Cuando ella le llevó su plato, él notó cómo sus manos mostraban signos de trabajo duro, algo que le hizo admirarla aún más. Ahmed no lo sabía en ese momento, pero algo dentro de él había cambiado. Aquel pequeño restaurante no solo le había ofrecido un respiro de su rutina, sino que también había puesto en su camino a alguien que, sin buscarlo, le haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y el amor. Con el paso de los días, Ahmed encontró razones para volver a aquel pequeño restaurante más veces de las que inicialmente había previsto. Aunque sus reuniones de negocios continuaban llenando su agenda, siempre encontraba un momento para regresar, atraído por algo que iba más allá de la comida o la atmósfera acogedora del lugar. Cada vez que cruzaba la puerta y veía a María trabajando, sentía una extraña mezcla de paz y admiración. Los encuentros entre ellos comenzaron como meras coincidencias, conversaciones cortas e intrascendentes mientras ella tomaba su pedido o le entregaba la cuenta. Sin embargo, a medida que Ahmed iba con más frecuencia, aquellas breves interacciones se fueron transformando en algo más significativo. María, al principio, lo veía como un cliente más, aunque le resultaba imposible no notar la forma en que él la miraba, con una mezcla de curiosidad y respeto. Una noche, cuando el restaurante estaba menos concurrido, Ahmed aprovechó para entablar una conversación más profunda. Le preguntó por su día, por su vida, y poco a poco, María comenzó a abrirse. Al principio, de manera cautelosa, compartió pequeños detalles de su día a día, de cómo equilibraba su trabajo con el cuidado de su hijo. Ahmed, lejos de mostrarse superficial o condescendiente, escuchaba con una atención genuina que a María le pareció poco común. A medida que sus encuentros continuaban, Ahmed comenzó a descubrir los sacrificios que María hacía para criar a Pablo. Se enteró de las noches que pasaba despierta revisando las cuentas para asegurarse de que todo estuviera en orden, de los momentos en que renunciaba a sus propios deseos para darle a su hijo lo que necesitaba. Aprendió cómo, a pesar de los desafíos, siempre encontraba razones para sonreír y mantener una actitud positiva frente a la vida. Para Ahmed, cada historia que María compartía era una revelación. Le impresionaba su fortaleza, pero también su humildad. No se quejaba ni buscaba compasión, simplemente hablaba con honestidad sobre su realidad. Era una mujer que, a pesar de las adversidades, seguía luchando con dignidad y determinación. Ahmed nunca había conocido a alguien como ella. En su mundo, la mayoría de las personas estaban obsesionadas con el estatus, el poder o las apariencias. María, en cambio, parecía anclada en algo mucho más profundo, el amor por su hijo y el deseo de darle una vida mejor. Fue durante uno de estos encuentros que Ahmed supo de Pablo. María hablaba de él con una luz especial en los ojos, describiendo cómo le encantaba dibujar y cómo, a pesar de las dificultades, siempre encontraba formas de hacerla reír. Ahmed se sintió conmovido al escuchar sobre el vínculo entre madre e hijo, y algo dentro de él comenzó a cambiar. Pensó en sus propios sueños de tener una familia y en cómo, tal vez, el destino le había llevado a ese lugar por una razón. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido sobre María y su vida, Ahmed tomó una decisión que incluso a él le sorprendió por su intensidad. Una noche, después de que el restaurante cerrara y mientras María limpiaba las últimas mesas, Ahmed la esperó. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, le pidió que se sentara por un momento. María, intrigada pero algo desconcertada, aceptó. Fue entonces cuando Ahmed, con una sinceridad que pocas veces había mostrado en su vida, le propuso algo que cambiaría el curso de sus vidas. Le habló de sus sentimientos, de cómo admiraba su fuerza, su valentía y la forma en que amaba a su hijo. Le confesó que, desde que la había conocido, había empezado a cuestionarse muchas cosas sobre su propia vida, sobre lo que realmente era importante. Luego, con palabras medidas pero llenas de emoción, le dijo que quería formar una familia con ella.
Quiero ayudarte, María. Quiero estar contigo, con Pablo. Quiero que juntos construyamos una vida diferente, una vida en la que no tengas que preocuparte por cada pequeño detalle, en la que podamos darle a Pablo todo lo que merece y más. Pero, más que eso, quiero estar a tu lado porque admiro la persona que eres. No sé qué pienses de esto, pero para mí, ustedes ya son parte de mi vida, aunque aún no lo sepan por completo. María quedó en silencio, incapaz de procesar de inmediato lo que estaba escuchando. Nadie jamás le había dicho algo así. Nadie había mirado más allá de su lucha diaria para ver quién era realmente, una mujer fuerte y resiliente que soñaba con un futuro mejor. Su corazón estaba dividido entre la incredulidad, el miedo y la posibilidad de que, tal vez, después de tanto tiempo, algo bueno estuviera ocurriendo en su vida. Ese momento, lleno de emociones y posibilidades, marcó el inicio de un capítulo inesperado para ambos. Cuando Ahmed le propuso a María formar una familia juntos, las palabras que había dicho resonaron en su mente de una forma confusa, como un eco distante que no lograba encontrar su lugar en su realidad diaria. María era una mujer que había aprendido a ser cautelosa, a no esperar nada fácil de la vida. Había pasado por tantas dificultades que, en el fondo, desconfiaba de las ofertas que parecían demasiado buenas para ser ciertas. El simple hecho de que un hombre como Ahmed, que parecía tener todo lo que el dinero podía comprar, le ofreciera algo tan importante, parecía una idea fuera de su alcance. La palabra comprar surgió en su mente una y otra vez, como si aquella propuesta tuviera algo de transacción, algo que de alguna forma implicaba un precio, un sacrificio que ella no estaba dispuesta a hacer. Había sido madre soltera desde muy joven, enfrentando sola los desafíos de criar a su hijo, y había aprendido a rechazar cualquier intento de manipulación, de que alguien viniera a ofrecerle lo que no era sincero, lo que no era real. María había sido testigo de demasiados engaños en su vida como para no ser consciente de las intenciones de los demás. ¿Realmente Ahmed quería formar una familia con ella? ¿O era solo un gesto de generosidad disfrazado de algo más? Las preguntas la inundaban, y por un momento, la oferta parecía demasiado distante para considerarla siquiera. Además, tenía miedo. Miedo de que aquel gesto fuera solo un capricho de alguien que, aburrido de su propia vida, pensaba que podía comprar una familia con la misma facilidad con la que compraba un coche o una mansión. No entendía cómo un hombre que había vivido toda su vida rodeado de lujo y poder, que había tenido acceso a todo lo que el mundo material podría ofrecerle, podría de repente sentir una conexión real con alguien como ella. Se preguntaba si, al final, su vida tan sencilla y sus luchas diarias serían suficientes para alguien como él, o si, en el fondo, solo estaba buscando llenar un vacío emocional en su vida. Un vacío que jamás podría ser llenado con el amor de otra persona, sino con un sentimiento de pertenencia o la idea de hacer el bien. Pero algo en Ahmed la hizo dudar. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Había una calma en sus palabras, una sinceridad que María no había encontrado en muchas personas. En sus ojos no veía condescendencia ni lástima, veía algo diferente, algo que la desconcertaba. Era un respeto absoluto por ella como persona y por la vida que había construido a su manera, por las decisiones que había tomado para salir adelante. Ahmed no le ofrecía solo dinero o una solución fácil a sus problemas, le ofrecía, en palabras sencillas pero poderosas, una oportunidad de construir algo más grande que ellos mismos. Le ofrecía la posibilidad de compartir su vida, no como una caridad, sino como una elección genuina. A lo largo de las semanas que siguieron a su propuesta, María comenzó a observarlo con una mirada diferente. No se trataba solo de lo que él decía, sino de lo que hacía. Cada vez que le traía comida al restaurante, cada vez que se tomaba el tiempo para conversar con ella después de que terminaba su turno, María notaba pequeños gestos que demostraban algo más allá de las palabras. Ahmed era constante en su apoyo, no con promesas vacías, sino con acciones reales.
La ayudaba sin esperar nada a cambio. A veces, le traía libros para que leyera durante sus descansos o le ofrecía consejos prácticos sobre cómo organizar mejor su tiempo. A diferencia de muchos, nunca intentó imponer su riqueza ni ofrecerle soluciones rápidas a los problemas que enfrentaba, sino que, con humildad, trataba de ser una presencia de apoyo en su vida. De igual manera, la forma en que trataba a Pablo también hablaba más que cualquier palabra. Siempre que lo veía en el restaurante, no lo trataba como a un niño cualquiera, sino con una atención especial, como si, de alguna manera, ya lo considerara parte de su vida. Nunca se apresuraba, nunca actuaba con prisa o con la expectativa de recibir algo a cambio. Simplemente se tomaba el tiempo para preguntarle por sus juegos, sus dibujos, sus sueños. Algo tan simple como un gesto amable con Pablo mostró a María que Ahmed no estaba interesado en una relación superficial, sino en un lazo real con su hijo, con su familia. María se encontraba atrapada entre la desconfianza natural que sentía hacia el mundo y la suavidad de los gestos sinceros de Ahmed. Poco a poco, empezó a cuestionar sus propios miedos. Su vida, que durante tanto tiempo había estado llena de sacrificios y decisiones difíciles, parecía tomar un giro inesperado hacia algo que, aunque incierto, también ofrecía posibilidades de felicidad genuina. Finalmente, un día, después de muchas noches de reflexión, pensó que tal vez era hora de dejar de temer lo que parecía ser una oportunidad real. Ahmed no la estaba comprando, no de la forma que ella temía. Estaba ofreciendo algo mucho más valioso, un compromiso basado en el respeto, el amor y el deseo de construir algo juntos, no solo como pareja, sino como una familia. María empezó a comprender que la vida no siempre seguía un camino lógico ni predecible, y que a veces, para avanzar, había que dejar atrás los miedos y aprender a confiar en las personas que demostraban, con hechos, que sus intenciones eran puras. Entonces, poco a poco, los temores de María se transformaron en una esperanza tímida, pero creciente. Comenzó a ver a Ahmed, no solo como el hombre de negocios que había conocido en un restaurante, sino como alguien que estaba dispuesto a caminar a su lado y ser parte de su vida, sin reservas ni expectativas. A través de sus acciones, y con el tiempo, la desconfianza de María fue dando paso a algo nuevo, la posibilidad de creer en el amor que no pedía nada a cambio, que simplemente quería dar. A medida que los días pasaban, la relación entre Ahmed y María comenzó a transformarse, pero no de la forma en que uno podría esperar. Al principio, todo fue un experimento, una proposición que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que, lentamente, comenzó a dar frutos reales. Las conversaciones al principio eran formales y cautelosas, casi como un juego de prueba y error, donde ambos intentaban medir las intenciones del otro, sin apresurarse, pero con una curiosidad palpable. Ahmed, con su naturaleza de hombre de negocios, estaba acostumbrado a lograr sus objetivos rápidamente, a decidir con firmeza y actuar con determinación. Sin embargo, con María, todo era diferente. La paciencia, la observación, el respeto mutuo eran las claves para avanzar. No podía simplemente comprar su afecto o forzarla a hacer algo que no quería hacer. La vida de María, con sus sacrificios y decisiones difíciles, era un mundo en sí mismo, tan lleno de complejidades que le resultaba fascinante. Empezó a darse cuenta de que la belleza de lo simple, de lo cotidiano, estaba en los detalles, en esos momentos que no se pueden medir con dinero ni con lujos. María, por su parte, comenzó a aprender que la vida no siempre tiene que ser una lucha constante por sobrevivir. A lo largo de los años, había perfeccionado el arte de ser fuerte, independiente, de no depender de nadie, porque la vida nunca le había ofrecido la opción de hacerlo de otra manera. Había vivido bajo la sombra de la incertidumbre, luchando todos los días para darle a su hijo lo mejor posible, sin saber si lo estaba logrando o si en algún momento todo caería en pedazos. Pero Ahmed,
con su presencia tranquila y sus gestos simples, le mostraba que la vida también podía ofrecer algo diferente, la oportunidad de vivir sin miedo, de confiar en los demás, de aprender a compartir no solo momentos, sino sueños y esperanzas. Había algo profundamente reconfortante en la manera en que Ahmed la miraba, como si cada palabra que salía de su boca tuviera un propósito, como si, realmente, se importara por lo que ella pensaba y sentía. Ya no se trataba de un hombre que la veía como un proyecto, una causa que debía salvar, sino de alguien que genuinamente quería ser parte de su vida, de su día a día, en todas sus imperfecciones y dificultades. Con él, María comenzó a ver que no estaba sola, no en el sentido literal de tener una compañía, sino en el sentido de que alguien valoraba su fortaleza, su esfuerzo y sus sueños. Ahmed, en sus momentos más íntimos, comenzaba a mostrarle que la verdadera riqueza no era la que se acumulaba en una cuenta bancaria, sino la que se construía a través de los lazos humanos, los sentimientos genuinos. La conexión auténtica entre dos personas que decidían compartir su vida. Ahmed también estaba aprendiendo de María. En su mundo de reuniones de alto nivel, de contratos millonarios y negociaciones, las relaciones humanas a menudo se volvían frías y distantes. La gente era tratada como números, como recursos, como peones en un juego de poder. Pero María le mostró lo que significaba una vida sencilla, esa en la que cada día era una oportunidad para hacer algo pequeño pero significativo. Como tomar un café juntos por la mañana o hacer una caminata por el parque mientras hablaban sobre todo y nada al mismo tiempo. Estos momentos tan triviales para otros, en su mundo, se convirtieron en sus momentos más preciados. María no vivía por la riqueza material, sino por el amor, la familia, y la satisfacción de saber que estaba dando lo mejor de sí para criar a su hijo. La manera en que manejaba las dificultades de su vida, su resiliencia frente a la adversidad, le enseñó a Ahmed que la verdadera fuerza no radicaba en los títulos o el dinero, sino en la capacidad de amar, de perseverar, de encontrar alegría en lo más simple. María, por otro lado, comenzó a descubrir una nueva forma de ver la vida a través de los ojos de Ahmed. No era solo la posibilidad de una vida más fácil, sin las cargas económicas que siempre había enfrentado, sino la idea de que sus sueños, esos que siempre había mantenido escondidos en lo profundo de su corazón, no eran imposibles. Ella había aprendido a conformarse con lo que tenía, a ser realista con sus expectativas, pero el apoyo y la presencia de Ahmed comenzaron a hacerla cuestionar lo que realmente deseaba para su vida y la de Pablo. ¿Realmente podía imaginar un futuro donde las dificultades fueran solo parte del pasado? Un futuro donde las oportunidades no fueran limitadas por las circunstancias que la vida le había impuesto. Ahmed le mostró que sus sueños podían ser alcanzables, que la vida no tenía que ser solo una serie de desafíos, sino una oportunidad para crecer, para evolucionar y para formar una familia que se apoyara mutuamente. A lo largo de esos meses, el lazo entre ellos se fortaleció. María se dio cuenta de que Ahmed no era solo un hombre rico que intentaba cambiar su vida, sino alguien que, sin pedir nada a cambio, quería compartir su vida con ella. Él no intentaba salvarla, ni mejorarla, ni transformarla en algo que no era. Simplemente la aceptaba tal y como era, con sus historias, sus miedos, sus esperanzas y su amor por su hijo. Esta aceptación fue la clave para que María abriera su corazón, para que dejara atrás las barreras que había levantado a lo largo de los años. Y con cada día que pasaba, ella empezó a ver a Ahmed no como un extraño con un futuro incierto, sino como alguien con quien quería construir ese futuro, un futuro donde los sueños, aunque improbables en un principio, podían hacerse realidad. Y Ahmed, en su parte, comenzó a comprender algo que nunca había experimentado, que la verdadera felicidad no estaba en poseer cosas, sino en compartir momentos, en cuidar de alguien más que no fuera él mismo, en construir un hogar y una familia desde lo más profundo del alma. Con María y Pablo, comenzó a entender lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo, algo que no se podía comprar con dinero,
sino que se debía ganar con amor y dedicación. La idea de formar una familia, de construir un futuro juntos, pasó de ser una propuesta vacía a convertirse en una meta, en una necesidad que, poco a poco, se fue convirtiendo en la razón más importante de su vida. Hoy, María y Ahmed viven una historia de amor que muchos considerarían casi un cuento de hadas, pero cuya realidad está marcada por los desafíos que ambos superaron juntos. Cuando se miran, no solo ven a la persona con la que han decidido compartir su vida, sino a alguien que ha sido parte fundamental en la construcción de su felicidad. La relación que comenzó con incertidumbre, con preguntas sin respuestas y una oferta inesperada, se transformó en algo profundo, genuino y sólido. No solo formaron una familia, sino que crearon un hogar lleno de amor y comprensión, un refugio donde ambos pudieron ser vulnerables, donde compartieron sus miedos, sus sueños y la necesidad de encontrar un propósito más allá de sí mismos. En su amor, hallaron la paz que tanto buscaban. Para María, que había vivido gran parte de su vida lidiando con la soledad y la lucha diaria por dar lo mejor a su hijo, Ahmed representaba una promesa de apoyo y comprensión. En él, encontró a alguien que no solo la aceptaba, sino que valoraba sus esfuerzos, su sacrificio y su fortaleza. Para Ahmed, que había pasado años rodeado de lujo y superficialidad, el amor de María le mostró lo que realmente importaba en la vida. Con ella descubrió el valor de lo simple, de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que en su mundo de negocios a menudo pasaban desapercibidas. Ambos encontraron en el otro lo que les faltaba. María encontró la seguridad emocional y el apoyo que tanto deseaba, mientras que Ahmed halló en María el amor genuino que no podía comprar. La conexión humana que nunca había experimentado. Juntos, se dieron una segunda oportunidad para soñar, para reinventar su vida de una manera que jamás habían imaginado. A lo largo de los años, ambos han aprendido a navegar por los altibajos de su relación, y aunque sus diferencias culturales y sociales inicialmente parecían ser barreras, en realidad fueron los puentes que los unieron. Ahmed, con su mundo de negocios, y María, con su vida simple y modesta, descubrieron que las diferencias no son obstáculos, sino caminos hacia nuevas experiencias, perspectivas y oportunidades. A través de sus diferencias, aprendieron a comprenderse mejor, a adaptarse y a enriquecer sus vidas con lo que el otro tenía para ofrecer. La riqueza de su amor no radica en lo que poseen materialmente, sino en lo que se brindan el uno al otro, el apoyo incondicional, la confianza, el respeto y la aceptación de todo lo que cada uno trae a la relación. Lo más hermoso de su historia es que demuestra que el amor verdadero no tiene fronteras, ni de cultura, ni de economía, ni de tradición. Es un amor que trasciende todo eso y se encuentra en lo más profundo de lo humano, en la capacidad de conectar, de comprender, de ser vulnerables y de crecer juntos. María y Ahmed, a pesar de su historia tan diferente y las circunstancias que los separaban, encontraron algo que muchas veces se cree inalcanzable, el amor que va más allá de las expectativas, de los prejuicios y de las barreras externas. En su amor, encontraron la oportunidad de sanar, de construir algo nuevo y mejor, y de vivir plenamente sin temor a las diferencias. A través de su ejemplo, aprendemos que el amor no tiene que seguir un camino preestablecido, ni encajar en una narrativa tradicional. A veces, las historias de amor más conmovedoras y transformadoras son las que surgen de lo inesperado, de lo aparentemente improbable. María y Ahmed nos muestran que, aunque el destino puede ser incierto y el futuro impredecible, el amor verdadero puede surgir cuando menos lo esperamos y donde menos lo imaginamos. La lección más grande de su historia es que nunca es tarde para encontrar el amor y que a veces, ese amor puede estar justo frente a nosotros, esperando ser descubierto, apreciado y vivido con toda su intensidad. Por eso, esta historia nos deja con una sensación de esperanza y fe en que, no importa cuán complejos o diferentes sean nuestros caminos, el amor tiene el poder de unirnos, de darnos una nueva perspectiva de la vida y de ofrecernos la oportunidad de volver a soñar.
María y Ahmed demostraron que no se trata de lo que tenemos o de lo que somos por fuera, sino de lo que somos capaces de construir juntos. Nos recuerdan que a veces, solo se necesita un encuentro, un gesto, una conversación, para que todo en nuestra vida cambie para siempre. Gracias por acompañarnos a descubrir esta historia tan conmovedora y llena de enseñanzas. Si este relato tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartir con quienes crees que también disfrutarán de esta hermosa lección de vida. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos trayendo historias que nos inspiran a creer en el amor, en la esperanza y en la fuerza de los sueños.